Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Aula de Ciencias. Espero que estéis teniendo un miércoles muy bueno, muy productivo. Vamos a darle caña a la química. Recordar que estamos haciendo este curso de Química 1, donde estamos hablando sobre modelos atómicos. El tema de modelos atómicos, el bloque 2 de modelos atómicos, lo acabamos el lunes. Y nos quedaron pendientes unos ejercicios que vamos a pasar a hacer ahorita y después nos pasaremos a lo que veis aquí, el bloque 3, que es este bloque donde vamos a hacer la introducción, el enlace químico. Dentro del enlace químico podríamos estar hablando de muchísimas cosas y mucho rato, pero vamos a centrarnos en esta introducción, vamos a ver un poquito por encima cada uno de los tipos de enlace y haremos un par de ejercicios, pero será todo, como os digo, muy por encima, muy introductorio. Entonces, si os parece, nos vamos a poner ya al lío porque tenemos muchísimo de lo que hablar y trabajar, así que nos vamos a ver estos ejercicios que teníamos preparados de los números cuánticos. Recordar que dentro del enlace químico del enlace químico, de los modelos atómicos estuvimos viendo diferentes temas y unos de ellos eran los números cuánticos. Y dentro de los números cuánticos, pues vamos a hacer estos, aquí vemos 3 ejercicios y después hay otros 2 más, donde lo que vamos a hacer es repasar un poco conceptos y vamos a ver algunos conceptos nuevos a partir de los ejercicios. Si os parece, lo primero que vamos a hacer va a ser leer los 3 ejercicios y luego, como os digo, pasamos a la tableta y lo resolvemos. En el ejercicio número 1 nos dice que digamos los posibles números cuánticos de un electrón que está situado en un orbital 4p y de un orbital que está situado y de un electrón que está situado en un orbital 3s. Tenéis que recordar que los números cuánticos principales son los números cuánticos son n, que es el número cuántico principal, L, Ml y Ms. Estos valores, estos números cuánticos, tienen que tener unos valores específicos que ahora veremos cuáles son. También recordar que cuando nos pidan los números cuánticos de un orbital, solo daremos n, de un orbital, sí, solo daremos n, L y Ml, pero si nos pide de un electrón, tenemos que añadir también el Ms, porque recordar que dentro de cada orbital pueden haber 2 electrones y estos 2 electrones tienen que ser diferentes. En el ejercicio número 2 nos da 4 configuraciones electrónicas y nos pide que razona cuál de estas configuraciones electrónicas no son posibles. Fijaros que en todos los casos tenemos una configuración electrónica de 1s, 2s, pero en cada uno de los casos los electrones están agrupados y situados de formas diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo están situados, cómo se pueden situar y a partir de ahí ver cuáles son o no son posibles. Muy bien, y por último tenemos el 3, que nos dice que indiquemos cuál de estas 2 configuraciones, la A o la B, tiene menor energía y por tanto la que es más estable. En este caso, como en el anterior, fijaros que también tenemos los mismos orbitales en los 2 casos, pero la situación de los electrones es diferente. Así que una de las 2 será más estable energéticamente y veremos a continuación cuáles. Para hacer eso, como os digo, tenemos que pasar a la tableta, así que si me dais un segundo, pasamos a la pizarra y podremos hacer estos ejercicios. Esto es... no, ya estábamos aquí. Perdón. Ahora voy a pasar y no quería pasar la hoja. Bien, lo que he hecho ha sido copiar, mientras estábamos leyendo, copiar los problemas y a partir de aquí pues vamos a ir trabajando. Muy bien,
¿Qué hemos dicho en el primer caso? Pues en el primer caso nos pide los números cuánticos de un electrón que esté situado en un orbital 4p y un orbital 3s. Por eso que los números cuánticos que tengo que dar son n, l, ml y por último, como es de un electrón, también tengo que decir el ms. ¿Cómo voy a saber yo qué número n tengo? ¿Qué número cuántico principal tengo? Pues es muy sencillo. Simplemente me voy a mirar mi orbital, mi 4p o mi 3s, y mi número cuántico principal, mi n, va a ser igual a este número. Así que en el caso 4p, n es igual a 4 y en el caso de 3s, n es igual a 3. Después, para calcular L, acordaros que L puede ir de 0 a n-1. En el caso primero puede ser 0, 1, 2 y 3 y en el segundo caso puede ser 0, 1 o 2. Pero también os tenéis que acordar que cada orbital tiene una L en concreto. Por eso, que si yo veo que mi orbital es LS, que es el que tengo abajo, S siempre será L igual a 0. El P será L igual a 1, el D L igual a 2 y así sucesivamente. Así que estos dos números cuánticos siempre los voy a obtener fácilmente mirando mi orbital. Ahora los otros dos ya no son tan sencillos. El ML, recordar que puede ir de más L pasando por el 0 a menos L. En el primer caso, ML puede ser más 1, 0 o menos 1. ¿Cuál de los tres? Pues el electrón se situará en uno de los tres. ¿En cuál? La verdad queda un poco igual. No nos lo están especificando, así que nosotros vamos a coger uno de ellos. En este caso, en el menos 1. Podría poner 0 y 1 y este ejercicio estaría igualmente correcto. Y para el caso del electrón que está en el orbital 3s, el ML solo puede tener un valor que es ML igual a 0. ¿Por qué? Porque más L menos L cuando es 0, ML es igual a 0. Y por último, tenemos que especificar el MS. Recordar que MS puede ser más o menos un medio. ¿Y esto por qué es así? Porque dentro de un orbital pueden haber dos electrones, pero estos dos electrones tienen que ser con número de spin diferente. Por eso, más 1 menos 1. ¿Qué valor pongo? El que queráis, va a estar igualmente bien. Fijaros que yo en el primer caso he puesto más 1,5 y en el segundo menos 1,5. Pero los dos casos están correctamente. Muy bien, pues si pasamos al siguiente ejercicio, en este otro ejercicio nos preguntaba si estas configuraciones son posibles o no. ¿Qué es lo que tenemos que saber para ver si estas configuraciones son posibles o no? Lo que tenéis que saber es que dentro de un orbital, como os he dicho hace unos segundos, solo pueden haber dos electrones. Así que si yo me miro el ejercicio número B, la letra B, veremos que yo tengo 3 electrones en el orbital 1s. 3 electrones no pueden ser posibles, no puede haber más de 2, así que esta configuración B no es posible. ¿Qué otra cosa tengo que saber? Lo otro que tengo que saber es que los dos electrones que estén dentro del mismo orbital no pueden ser iguales. Es decir, los dos electrones que hayan tienen que diferenciarse en el número ms, en el cuántico de spin, por lo que uno se representa de esta forma, uno para arriba y el otro para abajo. Fijaros que en el caso A, en el orbital 1s, tenemos los dos electrones que apuntan hacia arriba. Si los dos electrones apuntan hacia arriba, esto no es correcto y esto no se puede hacer. Así que lo que vamos a hacer es marcar este 1s como incorrecto y vamos a decir que no es posible. Fijaros que en el D lo había yo copiado mal y lo he corregido y ahora están uno para arriba y el otro para abajo, que es como está en el ejercicio. Ahora si nos fijamos en el C y en el D,
Fijaros, como máximo hay 2 electrones. Estos 2 electrones que hay en cada orbital están apuntando para un lado diferente, es decir, tienen números de spin diferente, así que estas dos configuraciones son posibles. Ahora, ¿son estables las dos o son energéticamente estables? Bueno, pues hay una que es más estable que la otra. ¿Por qué? Porque yo cuando voy situando electrones siempre los voy a situar voy a llenar primero el orbital más bajo, después el siguiente y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y en este caso, fijaros que en el D, el orbital 1s, que es el primero, no está lleno, sino que un electrón que tendría que estar establemente en el orbital 1s, porque ha tenido un exceso de energía que alguien le ha dado, este electrón ha saltado al siguiente orbital. Por lo que energéticamente el caso D no es estable, pero es posible. ¿De acuerdo? Son cosas totalmente diferentes. Muy bien, pues pasamos al siguiente, el ejercicio número 3, donde teníamos estas dos configuraciones y nos decía que cuál de las dos es energéticamente más estable. Pues bien, fijaros que en todos los casos tenemos 2 electrones como mucho y que están para arriba y para abajo, por lo que energéticamente, hasta lo que habíamos visto, es posible. Ahora, aquí tendríamos que tener en cuenta otro supósito. Y es que en los orbitales P, D, F y sucesivos, donde cada orbital tiene más de uno, lo que se tiene que hacer primero es llenar con un electrón todos y después poner el segundo electrón. Es decir, la correcta o la energéticamente más estable es la B. ¿Por qué? Porque fijaros que tiene un electrón en cada uno de los orbitales P, en el +1, en el -1 y en el 0. Y este tipo de configuración se le llama, hola de Wicked, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esta configuración se llama capa semiplena. Una capa semiplena le da cierta estabilidad, no tan estable como cuando tenemos una capa llena, pero sí que tenemos pero sí que tenemos los 3 electrones en uno de los orbitales, así que le da esta cierta estabilidad. ¿De acuerdo? Sería mucho más estable, por supuesto, si tuviéramos los 6 electrones, es decir, la capa llena de la 2p. Pero en el caso A, al tener 2 electrones dentro de un mismo orbital, estos 2 electrones, al ser magnéticamente opuestos, se repelen. Y esto ya no le da tanta estabilidad. Hay cierta repulsión que hace que energéticamente ya sea menos estable. Pues bien, seguimos con los ejercicios, que teníamos 5 y hemos visto 3, y vamos a ver los otros 2, que es lo que nos plantean. Tenemos el 4, que nos dice, razona cuál de estas configuraciones electrónicas no son posibles. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir mirando cada una de las configuraciones y vamos a ver cuál es posible y cuál no. Recordar que el tema de cómo son las configuraciones, qué son, ya lo hemos tratado en el curso de Introducción a la Química, así que si tenéis dudas sobre configuraciones electrónicas, podéis repasar todos el tema que estuvimos hablando. Sabéis que lo tenéis para recuperar tanto en YouTube como aquí en Twitch. Ahora darme un segundito que estoy acabando de copiar las configuraciones y ahora veremos cuáles son posibles y cuáles no. Y por último, en el ejercicio número 5 nos dice que busquemos el número de electrones desemparejados que tiene un átomo de nitrógeno, un átomo de aluminio y un átomo de... Está mal porque es el sodio más. El lantánido no lo vamos a hacer, que tiene una Z muy grande y nos podemos pasar una hora para construir su configuración electrónica. Así que si pasamos a la tableta podremos ver estos ejercicios y ver cuántos son posibles y cuáles no.
Así a modo recordatorio, para los que estéis y no os acordéis mucho de cómo se hacían las configuraciones electrónicas, para poder dibujar las configuraciones electrónicas teníamos que hacer este diagrama donde yo ponía en la primera columna los orbitales S, en la segunda los P, los D y así sucesivamente. Íbamos poniendo los números del 1 al 4 hacia abajo y después tirábamos unas líneas en diagonal para ver qué pasos teníamos que ir siguiendo para completar la configuración electrónica. Pues bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, aparte de que tenemos que ir siguiendo esto para que sea la más estable posible, es el número de electrones que podemos situar en cada una de las orbitales. Recordar, en un orbital S podemos poner 2 electrones, en un orbital P podemos poner 6 electrones, en un orbital D 10 electrones. Así que si nos fijamos en el primer caso, en el 1s2, 2s6, 2p6, vemos como tenemos un orbital S donde hay 6 electrones. Y esto no es posible. En un orbital S solo caben 2 electrones. Así que esta primera configuración no es posible. Si nos vamos a la siguiente, que esto lo he copiado yo mal, el primero es un 1s, tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 2d2. Fijaros que si vamos a la derecha, el orbital D empieza en el 3 y aquí tenemos un orbital 2D. El orbital 2D no existe, pero no porque os lo diga yo porque está aquí en este esquema de la derecha, sino que si os acordáis de lo que acabamos de ver de los números cuánticos, cuando yo tengo n igual a 2, de número cuántico principal n igual a 2, mi valor de L solo puede ser 0 y 1, porque va de 0 a n-1. Y el orbital D tiene L igual a 2. Así que no es posible un orbital 2D. Así que otra configuración que no es posible. Si seguimos con la 1s2, 2s2, 2p6, 4s2, vemos que aquí no hay más electrones de los posibles en su orbital, que va siguiendo bastante bien el esquema de la derecha, pero después del 2p6 tendría que poner los electrones en el 3s, después en el 3p y después en el 4s. En este caso, ¿qué ha pasado? Pues que los 2 electrones que tendrían que estar en el 3s han hecho un salto energético porque han habido un aporte energético hacia el 4s. ¿Esto es posible? Es posible. ¿Es energéticamente estable? No es energéticamente estable, pero posible es. Y ya tenemos el último, que vemos que es una configuración más larga, pero si vamos viendo de esto de la derecha y vamos contando los electrones que hay en cada uno de los orbitales, vemos que es correcto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d10, 4s2, 4p3. Esta configuración es la que es posible y estable. ¿Por qué? Porque va siguiendo el camino de cómo se tienen que ir llenando energéticamente de menor a mayor los orbitales. Muy bien, pues con esto tenemos este ejercicio hecho y ahora nos decía que de estos 3 elementos, sodio, aluminio, nitrógenos, aluminio y sodio más, buscáramos el número de electrones desemparejados. Para poder hacer esto, lo que necesito es saber el número de electrones que tiene cada uno. Y acordaros, que esto ya lo estuvimos trabajando también en la sesión anterior, que para saber el número de electrones que teníamos que buscar el número de protones. Y el número de protones equivalía a la Z, el número atómico. En un átomo neutro, recordar que el número de electrones equivale al número de protones, porque un átomo está en las cargas compensadas. Así que en el nitrógeno, que Z es igual a 7, tendré 7 electrones y en el aluminio, donde Z es igual a 13, tendré 13 electrones. ¿Qué nos pasa con el sodio? Pues con el sodio tengo 11 protones, porque Z es igual a 11, pero tengo carga sodio más, tengo esta carga más 1. Esto es porque un electrón ha saltado y se ha ido a otro sitio. Así que al tener un electrón menos, tengo 10 electrones.
Ahora el siguiente paso que tengo que hacer para saber los electrones que tengo desemparejados es hacer la configuración electrónica. Así que para hacer la configuración electrónica yo voy llenando, como sabéis, pues según el diagrama de aquí de la derecha, pues 1s2, 2s2, 2p3, 2p6 para el siguiente, ya son 10 hasta 13, nos faltan 3 después del 2p6, 3s2, 3p1, son 13, 10 y 3, 13, y para el sodio más, pues vamos a hacer lo mismo, 1s2, 2s2, 2p6. Pues para ver los electrones desemparejados que tiene, lo que voy a hacer es fijarme en el último orbital que tengo, es decir, en el 2p3 en el primer caso, 3p1 en el segundo y en el último en el 2p6. Así que si os parece, lo que voy a hacer es representar estos orbitales, el 2p, el 3p y el 2p. Recordar que en un orbital p tenemos el p más 1, el menos 1 y el 0, es decir, tenemos 3. Y lo que voy a hacer ahora es rellenar con los electrones. En el primer caso tengo 3 electrones y acordaros, que esto lo acabamos de ver, que lo que tengo que hacer es llenar primero los 3 orbitales con un electrón y luego ir siguiendo poniendo electrones. En este caso, como solo tengo 3 electrones, pues los dejo uno en cada orbital y el número de electrones desemparejados que tengo es 3. Ahora en el siguiente tengo 3p1, solo tengo un orbital, lo pongo en el primer orbital, en el primer p más 1, menos 1 o 0, no sabemos cuál es, y ahora el número de electrones desemparejados que tengo es 1. Y para acabar con el sodio tengo 2p6. Yo ya sé que tengo la capa llena porque en un orbital p tengo que tener máximo 6 electrones, los tengo la capa llena. ¿Y cómo los voy a rellenar? Pues los voy a rellenar de esta manera. Primero voy a poner un electrón en cada uno de los orbitales y después voy a poner el resto de electrones con la flecha en dirección contraria a la que lo haya puesto. Así que, si os fijáis, ahora en este orbital 2p6 no tengo ningún electrón desemparejado. Están todos parejos y tengo la capa llena. Muy bien, pues como decíamos, aparte de hacer estos ejercicios que nos quedaron pendientes del último día, nos vamos a poner con el tema de introducción al enlace químico. En el tema de introducción al enlace químico, antes de empezar, quiero hablar de un par de conceptos para que los tengamos todos claros. Primero, ¿qué es un enlace químico? Ya que vamos a hablar de un enlace químico, pues vamos a ver qué es. Pues bien, un enlace químico es simplemente una unión entre átomos. ¿Cómo será esta unión? Pues tenemos 3 tipos de uniones que veremos seguidamente. Otro concepto importante es la energía de enlace, que es la energía que se libera cuando se forma este enlace, un mol de enlaces. Y esta energía es la energía que también es necesaria para romperlos. Un enlace es algo que está unido y si se ha unido es porque es más estable, entonces voy a tenerle que dar una energía para poderlo romper. Si esta energía será más fuerte o más débil, iremos viendo según vayamos trabajando. Otro concepto a saber es la distancia de enlace o la longitud de enlace, que es la distancia que hay entre los dos núcleos. Es decir, ¿qué distancia hay entre un átomo y el otro? Pues se toma de referencia el núcleo, ¿de acuerdo? Entonces la distancia de enlace o longitud de enlace es la distancia esta que hay entre los dos núcleos que están participando de los átomos que están participando en el enlace. Y por último, el que es más abstracto es este de la deslocalización de los electrones. Esto viene sobre todo por lo que ahora veremos del enlace metálico, donde los electrones que participan en el enlace no están ni sobre el átomo que los tenía al principio ni con el de al lado, sino que están distribuidos entre más de 2 átomos que están unidos entre ellos.
Creo que la forma de ver mejor esta deslocalización de electrones es que pasemos a la siguiente imagen y veamos el enlace metálico. En el enlace metálico podéis ver cómo tenemos muchos átomos. Estos átomos tienen su núcleo cargado positivamente y fijaros que hay una deslocalización de electrones alrededor de todos estos núcleos positivos. Así que yo a lo mejor he ido a formar un enlace metálico y traía mi electrón y ahora mi electrón está en la otra punta de la compartición de electrones y yo cerca de mí tengo otros electrones que me están aportando otros átomos. El enlace covalente es el que comparten dos electrones entre dos átomos. Para que lo vierais más y más fácil, os tenéis que pensar en el tema de las estructuras de Lewis que hemos hecho. Todas las estructuras de Lewis que hemos hecho hemos considerado que los enlaces son covalentes. Y por último, tenemos el enlace iónico, que ahora vamos a pasar a hablar del enlace iónico, donde lo que hay es que uno de los dos electrones de los dos átomos cede su electrón a otro átomo. Por eso que hay una carga positiva y una carga negativa. Y forman este tipo de charchas, este tipo de estructuras cristalinas, que son ordenaciones muy perfectas y muy fuertes de los iones. Como os digo, esto es un poquito introducción para que veáis los tres tipos de enlace que vamos a hacer y vamos a hablar ya directamente del enlace iónico. Hoy acabaremos con el enlace iónico y los otros dos enlaces los trataremos en siguientes sesiones. ¿Qué es un enlace iónico? Pues bien, un enlace iónico es el enlace que se crea entre dos iones, es decir, dos átomos electronegativamente muy diferentes por una atracción electrostática. Es decir, uno de ellos tiene mucha capacidad de atraer electrones, es decir, está muy arriba a la derecha de la tabla periódica, es muy electronegativo, tiene la capacidad de captar electrones de otro que es muy electropositivo, es decir, muy poco electronegativo, que está en la zona de abajo a la izquierda de la tabla periódica. Los enlaces también tenéis que saber que no son ni 100% iónicos, ni 100% metálicos, ni 100% covalentes. Por eso, un enlace será más iónico, contra más estable electrónicamente sean sus iones, cuanto más pequeñas sean las cargas de los iones que lo forman y cuanto mayor sea el catión y menor el anión. El enlace iónico hace que sus compuestos tengan ciertas características, como es la atracción electrostática, recordar que estamos hablando de iones, cargas positivas y negativas, que hay una transferencia de electrones de un átomo al otro, no es direccional, por esto de la atracción electrostática, no van los dos electrones hacia el mismo lado. Hay una diferencia grande de electronegatividad entre los dos átomos, es lo que os he dicho, uno de muy arriba a la derecha de la tabla periódica y uno de muy abajo a la izquierda. Recordar que tema propiedades periódicas también lo hemos trabajado en el curso de introducción a la química. Y por último, una característica del enlace iónico es esta formación de redes cristalinas, que como veis aquí a la derecha forman estas agrupaciones de los cloros y los sodios, en este caso del cloruro de sodio, donde hay una estructuración perfecta. Pues estas redes cristalinas son los compuestos iónicos que se forman por agrupaciones geométricas regulares de los iones. Es decir, siempre es igual y no es al azar, sino que siguen unas reglas muy estrictas y unas formas geométricas concretas. Y se mantienen así gracias a las fuerzas electrostáticas. ¿Qué propiedades tienen los compuestos con enlace iónico? Pues las propiedades que tienen es que tienen puntos de fusión y ebullición altos. ¿Por qué? Porque esta red cristalina cuesta romper estos enlaces. Los compuestos iónicos no conducen la electricidad en estado sólido, solo conducen electricidad cuando están en disolución acuosa o si están en estado líquidos. ¿Por qué? Porque en este caso los cationes, los enlaces se han roto. Estos enlaces, no, las charchas iónicas se han roto, no hablemos de enlaces, sino de estas charchas cristalinas se han roto, y entonces sí que hay una carga positiva y una carga negativa diferenciada. Y ahí sí que hay
conducción de electricidad. También tienen gran resistencia a ser rayados, es decir, son duros, pero a la vez son frágiles. Duro no significa que se rompa con facilidad o no, duro significa que no se raya. Y frágil es que sí que se pueden romper, porque las charchas cristalinas crean capas y esto permite que se rompan estas capas. Entonces son frágiles, se rompen. Tienen resistencia a la dilatación y son solubles en disolventes polares, es decir, en agua. ¿Qué es un disolvente polar? Pues un disolvente polar es una molécula que tiene cierta carga positiva y cierta carga negativa. Como tienen cierta carga, esta carga positiva que tiene se unirá con los aniones, con la carga negativa de nuestro compuesto iónico y viceversa. La parte positiva se unirá con el anión de nuestro compuesto iónico. Y todo esto se explica ¿por qué? Pues por las fuerzas electrostáticas, recordamos que tenemos cargas positivas y negativas, por la energía de solvatación, es decir, este proceso en el que los disolventes polares envuelven el catión y el anión, que es el dibujo que tenéis aquí a la derecha, y que esto le da cierta estabilidad, y a la energía reticular, que es la energía necesaria para romper la red. Entonces, cuando hagamos ejercicios de enlace iónico, lo que siempre vamos a hacer, es lo más común, es hacer esto del ciclo de Bohr-Haber. El ciclo de Bohr-Haber es simplemente una unión de reacciones para calcular la energía de formación de un compuesto iónico o la energía reticular a partir de los elementos del compuesto iónico. Y para hacerlo, pues necesitaremos energías de sublimación, recordar que la sublimación es pasar de sólido a gas. Necesitaremos energías de disociación, sobre todo cuando tenemos aquí como cosas como el cloro, en el que el átomo cloro es Cl2. Necesitaremos separarlo para obtener su elemento solo. Para hacer este ciclo de Bohr-Haber necesitamos que los dos átomos estén en estado gas, por eso hemos visto la energía de sublimación del sodio. Para formar el ión se necesitará o la energía de ionización o la afinidad electrónica, dependiendo si cojo un electrón, el átomo cogerá un electrón o lo cede. Esto lo hemos trabajado, os recuerdo que son propiedades periódicas. Las propiedades periódicas están trabajadas en el curso de Introducción a la Química. Igualmente, si tenéis dudas, me lo podéis decir. Yo voy pasando rápido porque esto en teoría ya lo hemos trabajado. Y los dos iones en estado gas forman la charcha cristalina gracias a lo que es la energía reticular. Así que por hoy ya vamos a acabar con la sesión, pero el próximo día pasaremos a hacer un ejercicio de ciclo de Bohr-Haber y algún ejercicio más de iónicos, y haremos este dibujo que tenéis a la derecha, en el que a partir de todas las reacciones las vamos a ir conectando para cerrarla, para hacer un ciclo, y nos pedirá o la energía reticular o la energía de formación del compuesto. Bueno, en realidad nos puede pedir cualquiera de las energías que participan en el ciclo, pero lo más común es que nos pidan la energía de red, que es la energía reticular, que se representa por esta UR. Este tipo de ejercicios no son fáciles, por eso que lo practicaremos el próximo día con calma, no ahora deprisa y corriendo. Y haremos, como os digo, este ciclo. Ya sabéis que yo no dibujo tan bien, entonces me quedará un poquito más churro, pero al final la cuestión es que se entienda y que vayamos viendo cómo ir procediendo. Entonces aquí tenéis los dos ejercicios que digo que haremos el próximo día. En el primero vamos a ver estos iones si pueden existir o no y el por qué. Entonces veremos, gracias a esto, por qué cada átomo tiene unas cargas u otras. Y después en el ejercicio 2 pues construiremos el ciclo de Bohr-Haber y calcularemos la energía reticular de este sólido, del óxido de aluminio. Pues muy bien, familia, con esto lo tenemos. Como siempre, si tenéis dudas,
me enviáis un correo a aida.aulasciencias@gmail.com. Recordar también que tenemos estas sesiones de Study Work with Me, donde yo estoy aquí por si alguien tiene dudas puntuales de algo muy concreto, las resolvemos en directo. Si tenéis dudas más profundas, es decir, más ejercicios o conceptos para que los podamos explicar mejor que me enviéis un correo y así preparamos una sesión. Ya hemos hecho muchas sesiones de resolución de dudas que las podéis recuperar también por YouTube, que están todas, o aquí en Twitch, y podéis ver cómo las hemos planteado. Y nada, como siempre, agradeceros que os hayáis pasado por aquí, que nos sigáis tanto en Twitch como en YouTube, y como siempre, deciros que en nuestras redes sociales, en @aulasciencias, podréis ver pues todo lo que vamos a ir haciendo, cuándo y qué temas vamos a ir tratando. Así que nada, con esto me despido de vosotros. Nos vemos mañana, que seguiremos con el enlace iónico y pasaremos, creo que al covalente. Y también haremos algún poquito de ejercicios más. Así que nada, familia, que acabéis de pasar muy buenas tardes. Nos vemos mañana y recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós, familia.